y aguda de las vías aéreas inferiores de origen infeccioso y se va a expresar clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña, específicamente pues, a nivel bronquial. Característico de la bronquiolitis es la edad en la que se presenta, por decirlo así, mayormente, y es en menores de 2 años. Y en estos se caracteriza muchísimo lo que son las sibilancias, ¿sí? Entonces hay unas lesiones principales en estos pacientes que son el edema peribronquial, la obstrucción de la luz por los tapones de moco y los detritos celulares, que básicamente es aquel proceso de cicatrización que se da a nivel bronquial y que pues forma como un lecho de herida allí. Siguiente, por favor. Entonces, para tener en cuenta o un factor importante para poder sospechar también de la presencia de esta enfermedad es que hay unas temporadas específicas donde puede aparecer la bronquiolitis en estos pacientes. Y es más que todo en aquellas temporadas de lluvias, temporadas cálidas que van a favorecer por la replicación y transmisión de este virus. A nivel de Latinoamérica, nos dicen que 1 de cada 9 niños va a desarrollar bronquiolitis durante su primer año de vida y hay un virus que especialmente es el causante de casi el 50% de estos casos, que viene siendo el virus sincitial respiratorio en esta población infantil, ¿sí? Seguido a ellos, pues está el rinovirus y el rinovirus es el responsable de la bronquitis crónica casi en la mitad de los casos. Seguido a ello tenemos el coronavirus, el metaneumovirus y finalmente la influenza. Siguiente, por favor. Entonces, aquí era lo que les mencionaba a ustedes depende de la temperatura en la que se encuentre, de las épocas lluviosas o cálidas, se puede presentar en esta enfermedad, porque viendo la gráfica a mano izquierda, nos dice que entre los periodos de marzo y julio es donde se encuentra el mayor pico de casos por virus sincicial respiratorio en menores de 5 años, ¿sí? Eso fue entre el periodo del 2012 y 2016 y pues la única excepción se dio en el 2015, pero por lo general siempre suelen ser en estos periodos. Y a nivel de departamentos, Norte de Santander se posicionó en este periodo de tiempo en el puesto 7 con el número de muestras positivas por el virus sincitial respiratorio en menores de 5 años. Siguiente, por favor. Entonces, también hay que tener en cuenta los factores de riesgo para poder presentarse pues la aparición de esta enfermedad. Uno de estos es la edad de los pacientes que tengan entre 1 y 3 meses, más que todo pueden afectarse por la enfermedad, perdón, pero pues lo que digo es común hasta los 2 años, 5 años más o menos. Los recién nacidos pretérminos, que tengan cardiopatía congénita de base, que presenten síndrome de Down o que tengan poco peso, trastornos neuromusculares, el sexo en el que hay predominio es el masculino, que tengan defectos anatómicos de la vía aérea, lo cual puede hacer que el cuadro de ellos pues se empeore, e inmunodeficiencias, ya sea porque hayan sido trasplantados o porque se encuentre el paciente en un proceso de quimioterapia o en general. La asistencia a guarderías, la época epidémica, que ya la mencioné anteriormente, el estrato socioeconómico y el hacinamiento. Siguiente, por favor. Bueno, y también existen unos factores de riesgos que van a favorecer la enfermedad severa. Tenemos lo que es la prematurez, la displasia broncopulmonar, que pues básicamente es cuando se da un desarrollo anormal del tejido pulmonar, ¿sí? También la enfermedad cardíaca congénita, enfermedades respiratorias crónicas, como la fibrosis quística, inmunodeficiencias y enfermedades neurológicas y metabólicas. Entonces aquí, pues, a manera general, traje una descripción del virus sincitial respiratorio. Pertenece a la familia Paramyxoviridae, subfamilia Neumoviridae, género Neumovirus, un virus de 150 nanómetros de diámetro, 11 proteínas que lo conforman, 9 estructurales, 2 funcionales.
Y pues esto es como más datos generales que quería traer del virus. Siguiente, por favor. Entonces, aquí sí es importante tener en cuenta la patogénesis del virus, porque pues de acuerdo a esto, pues también se va a dar la aparición de síntomas en el paciente. Entonces tenemos que este virus se suele incubar entre 1 a 8 días, se replica desde el epitelio en la nasofaringe y aumenta o se disemina, perdón, hacia las vías respiratorias inferiores en el transcurso de los 3 días siguientes a estos. Y pues causa lo característico de la bronquiolitis, que lo mencioné al principio, que es la necrosis del epitelio, edema de la submucosa y la formación de moco o tapones de moco. Y pues aquí ya un esquema de la fisiopatología, pues fue lo que acabé de mencionar, pero pues ya más visual. Entonces el agente causal llega, invade las ramificaciones bronquiales, puede causar necrosis y edema del epitelio bronquial, destruye las células ciliadas, aumenta la producción de moco, obstruye la vía aérea, causa hiperinsuflación, da la ventilación, aumento de la resistencia, puede causar hipoxemia, acidosis, hipercapnia y en algunos casos puede llegar hasta falla respiratoria. Siguiente. Bueno, y hay que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en estos pacientes. Entonces tenemos que inicialmente, entre los primeros 3 a 5 días, van a presentar rinorrea hialina y tos seca. Y puede, a medida de que pasan pues los días, aumentar la tos, presentar disminución del apetito, adinamia, y muy característico de ellos son los signos de dificultad respiratoria. Algunos pueden presentar o no fiebre. Al auscultarlos, en la auscultación cardiopulmonar, se puede presentar taquicardia, sibilancias, que lo dije al principio, que es característico de ellos, ya sea de alta o baja tonalidad, que a veces en algunos pacientes se pueden escuchar sin necesidad del fonendoscopio por la tonalidad que tienen pues tan alta. Y en algunos pacientes se pueden auscultar los crépitos. Depende de la gravedad también, pueden presentar o no cianosis, y como sintomatología respiratoria, en ellos se puede presentar una aspiración prolongada, aumento de la frecuencia respiratoria, y en aquellos lactantes menores de 6 meses, recién nacidos de bajo peso o prematuros, se pueden presentar apneas. Bueno, y el diagnóstico es más que todo clínico y epidemiológico, como ya lo mencioné al principio. Entonces, en estos pacientes se puede encontrar catarro en las vías altas, que pues va a aumentar, va a pasar hacia las vías respiratorias inferiores en el transcurso de 2 a 3 días. La oximetría es muy importante porque pues claramente se va a ver alterada en aquellos pacientes que pues presenten en casos mucho más graves. Entonces se puede mandar radiografía de tórax y nos dicen, decía el artículo en donde pues estuve, saqué parte de la información para esta exposición, nos dicen que se puede utilizar la prueba de antígeno de virus sincitial respiratorio, aunque pues como que no es que sea muy usado en todos los casos. Y de acuerdo a la severidad del paciente, pues en aquellos que tengan asistencia ventilatoria mecánica se les puede realizar gasometría arterial. Entonces, aquí tenemos una tabla donde nos dan los criterios diagnósticos para la bronquiolitis aguda en el lactante. Entonces, la edad, menores a 24 meses, ausencia de procesos respiratorios previos que puedan afectar el tracto respiratorio inferior, porque algunos pacientes que tengan enfermedades de base, pues pueden confundir el diagnóstico para bronquiolitis, ¿sí? Signos de enfermedad respiratoria viral, que pues son característicos de ellos a veces la coriza, otitis media, presencia o no de fiebre, las sibilancias expiratorias de comienzo agudo, y pueden presentar o no signos de distrés respiratorio, neumonía o atopía. Entonces, hay que tener en cuenta también de que se tiene que realizar un diagnóstico diferencial con algunas enfermedades como lo son el asma, la neumonía, la presencia de un cuerpo extraño, la fibrosis quística,
enfermedades cardíacas congénitas, reflujo con aspiración y el enfisema lobar. Y aquí traje dos escalas de clasificación de la severidad de bronquiolitis, la escala de Woods y la escala de Tal, en donde de acuerdo a la cantidad de puntos que se tenga a los parámetros que nos da cada una, por lo menos en la escala de Woods nos dan si hay presencia o no de sibilancias, tiraje, cómo está la entrada del aire, si hay presencia o no de cianosis, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Entonces, si se tiene de 1 a 3 puntos, se va a clasificar como bronquiolitis leve, de 4 a 7 bronquiolitis moderada y de 8 a 14 bronquiolitis severa. Y en la escala de Tal nos dan, pues como se agrega aquí lo que es los músculos accesorios y de acuerdo a esto, pues se clasifica bronquiolitis leve cuando se tenga 4 o menos puntos, bronquiolitis moderada de 5 a 8 puntos y bronquiolitis severa de 9 puntos en adelante. Siguiente. Entonces, el tratamiento, tenemos que es pues, muy importante administrar líquidos a los pacientes, pero pues tampoco de manera excesiva, y en aquellos que no se pueda administrar líquidos porque tengan algún compromiso o que tengan taquipnea, se les da a nivel endovenoso. Sobre el soporte nutricional, entonces si la bronquiolitis es leve o moderada, se continúa con la ingesta oral, pero si ya son cuadros más graves, entonces se les puede dar la alimentación por sonda orogástrica o en algunos casos se pueden dar a nivel parenteral. Siguiente. Y acá tenemos que el manejo, lo eficaz respecto a algunas guías, tenemos de que es la aspiración de las secreciones, la administración de oxígeno al paciente, la hidratación y la nebulizaciones con solución hipertónica. En muchas es muy controvertido el uso por lo menos de los corticosteroides, pues decían que se puede dar el uso como de ellos la dexametasona y en general, pero pues es controversial porque en algunos dicen o que no es como que no es que sea de mucha utilidad o por los cuadros agravantes que pueden generar esto, como a veces que pues afecta el sistema inmune en algunos pacientes o el síndrome de Cushing, depende de cuál sea el caso. Y lo mismo con los beta-2 agonistas. En algunos pacientes dicen que se puede utilizar en caso de que las nebulizaciones con solución hipertónica no hayan sido muy útiles o hay que tener mucho cuidado de cómo se utilice porque si se administra mucho más de lo que se debería dar, entonces pueden causar hasta cuadros de broncoespasmo. Si ya el cuadro viral se ha agravado y pues ya sería bacteriano, entonces pues se da el uso de antibióticos o si también se tiene en cuenta de que a veces pues son muy escasos los casos donde se pueden presentar cuadros de origen bacteriano y pues en estos casos se le atribuye al Mycoplasma pneumoniae. En estos casos pues se va a dar al paciente eritromicina y también en algunos textos dicen que para el virus sincitial respiratorio pues se puede dar ribavirina en aerosol. Para aquellos pacientes que tengan alguna, por ejemplo, los prematuros o recién nacidos pretérmino, como depende del caso, o con aquellos que tengan cardiopatías de base o que tengan problemas pulmonares de base. Entonces, lo ideal para que no se agrave el cuadro, inicialmente se le administra palivizumab, que es un antiviral. Y también leí en algunos textos sobre la epinefrina, que se puede usar porque tiene una acción sobre el edema que se genera a nivel de la submucosa, disminuyéndolo. ¿Sí? Y pues hay que tener también en cuenta que pues de acuerdo a la sintomatología del paciente, pues también se le da un tratamiento adecuado, además de lo que ya mencioné. Siguiente. Y cuando hay algunos pacientes que se les manda unas medidas de control de la bronquiolitis en el domicilio, porque pues no es un cuadro muy grave, entonces se les recomienda
una desobstrucción de la vía aérea superior con lavados con suero fisiológico y aspiración. Esto normalmente se lo educan pues a las madres, mantener una postura del lactante en la cuna de cúbito supino, como ven en la imagen, y una ligera hiperextensión de la cabeza, una temperatura ambiental adecuada, evitar que éste se encuentre en contacto con el humo de tabaco, darle líquidos, pero en caso de que pues, ellos no lo toleren, entonces se le van a disminuir la cantidad de líquidos, pero se le van a dar en más veces en el transcurso del día. En el caso de que se empeore o hayan signos de alarma, pues ya hay que asistir al servicio de urgencias, hay que tomarle la temperatura a él al bebé en el transcurso del día, que no asista a la guardería. Y pues esto es como lo más importante. Siguiente, por favor. Y ya, esto es lo del tratamiento que ya había dicho anteriormente de cuándo se utiliza el palivizumab. Pues básicamente este cuadrito lo dije hace un rato explicando qué uso se le da a este antiviral. Y ya, muchas gracias. Una pregunta, ¿cuántas escalas de clasificación nombraste? Dos, doctor. Las que puse ahí, la escala de tal y la otra escala que de Woods, creo que es el nombre. Sí, señor, ahí está, escala de ¿Conaki? Woods. ¿Y la de McConaughey qué es? Ay, no, no la encontré, doctor. Esas fueron las dos que encontré. Pues Espérate, la voy entonces a buscar. dale hacia atrás un momentico, dale hacia atrás. Más. Aquí esto que dice que criterios diagnósticos de McConaughey para bronquiolitis aguda. Sí, pero esa es para el diagnóstico, era lo que decían también. ¿Es la Pero, misma? ¿cómo se aplica? ¿Cómo así, doctor? O sea, ¿cómo se aplica ese cuadrito en un paciente menor de edad que viene por un cuadro de una infección respiratoria aguda baja? Pues ¿Cómo tener son en los cuenta los que... criterios? ¿Cómo son los parámetros? ¿Cuántos puntos? O sea, ¿cómo se aplica? No, esta simplemente traía los puntos que puse en la diapositiva, que era tener en cuenta la edad, mirar si ellos tienen algún problema previo a nivel respiratorio en el tracto inferior, que pues algunos niños presentan patologías de base desde pequeños, como los recién nacidos pretérminos, si hay signos de enfermedad respiratoria viral, que es lo que dice ahí, coriza, otitis, Sí. fiebre, Pero no, sibilancias. no, no encontraste en ningún lado, por ejemplo, que diga 3 de 5 parámetros tiene una sensibilidad y una especificidad para bronquiolitis de tanto porcentaje con valor predictivo positivo, algo así. Pues las siguientes, ahí No, dice, esta. Los criterios no, esa no diagnósticos de la McConaughey. encontré, no solo había encontrado la de tal y la de Wood. Se me salió, ¿cómo es aquí? ¿Puedes Aquí. pasarla, por favor, Sara? Esa sí, pásala Esa. ahí. Ahí Y esta es dicen la de... de Watts Downes Ferrez, se me salió. Y la de tal. Pero no, no sabía que había otra escala además. La otra no se No, el utilizaba. otro son criterios diagnósticos, por eso quería mirar Ah, si habían estudios sobre esos criterios diagnósticos de McConaughey, pero haciendo eh, o reiterando sobre la sensibilidad y especificidad pues, para dichos criterios, ¿sí? Para mirar si esos parámetros son importantes a tener en cuenta, porque son 5 parámetros de McConaughey. no, doctor, pero pues tendría que buscarlos bien y pues agregarlos. No, tranquila, pues si puedes, para mañana los buscas y me dices si Listo, existen doctor. algún estudio sobre los puntos de criterios de McConaughey. Vale, ¿tiene alguna pregunta sobre este tema? Pues yo un poquito, doctor. Es que pues lo que yo mencionaba al final, que es que era controversial el uso de los corticosteroides y el salbutamol, ¿qué tanto uso se le da en la práctica? Porque pues muchos estudios dicen En la que no se práctica, debería. en la práctica es muy común. Como usted misma dijo, hay estudios que están a favor y otros estudios que están como en contra sobre el uso de ciertos medicamentos, ¿sí? El uso de oxígeno, sobre el uso de beta-agonistas, el uso de corticoides, etcétera. Pero realmente en la práctica uno pues le toca pues usar lo que tiene a la mano, ¿sí? Por ejemplo, si llega un paciente con una dificultad respiratoria, una bronquiolitis moderada, por ejemplo, pues
le haces unos ciclos de rescate, le aplicas el corticoide y lo vuelves a evaluar más o menos en una hora. ¿Sí? Ok. Ah, listo, sí, porque pues yo también estaba pensando como, bueno, pues entonces, Realmente la bronquiolitis es un cuadro benigno, ¿no? ¿Qué ujú. porcentaje es oligosintomático? ¿Qué porcentaje es de manejo hospitalario y qué porcentaje termina en UCI? ¿Sí lo nombraste? No, doctor, no, no lo nombré. Alrededor del 80-85% es oligosintomático, ¿sí? Solamente el 5% termina hospitalizándose y de ese 5% solo el 3% termina en la UCI, en promedio, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Las edades de mayor presentación de la bronquiolitis. De edad de menores de 2 a 5 de, ¿qué? Menores de 2 años o menores de 5 años, Sí, pero fue son lo que, unas edades que son de mayor presentación. Por ejemplo, casi el los 90, prematuros. perdón, no, casi el 60, perdón, 60-80% están en alrededor de los 6 meses, entre los 6 y los 12 meses, sobre todo al lado de los 6 meses, ¿sí? Ok, O sea, ahí donde está como el grueso de la población está entre los 6 y los 12 meses. ok. O sea, realmente no hablamos casi de bronquiolitis después de qué edad, Desde los 5 años en adelante. desde los 2 años en adelante. Esto Bueno, se también. presenta entre los 6 y los 24 meses. O sea, casi el Ujú. 98% está en ese grupo En de edad. esa edad, sí. Eso ¿Sí? encontré, sí, del Y el 85 al 90%. grosor está entre los 6 y los 12 meses, principalmente entre los 6 meses. Ok. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Doctor, una última pregunta. Es que, pues, de lo que ya había averiguado también, habían dicho que decía que de origen bacteriano puede ser ¿qué? El Mycoplasma pneumoniae. Entonces, en esos casos, o sea, uno evalúa que sea la presencia, por ejemplo, de esa bacteria de acuerdo a la cantidad de días que el niño tenga, pues, la presencia de Sí. los síntomas ¿Sí? ¿Se y se le acuerda? manda algo más. Sí, ¿se acuerda que yo les había explicado que pacientes que presenten más de 7 días de evolución hay que Sí, pensar ajá. en gérmenes atípicos? De 7 a Recuerden que el 14 días. micoplasma, clamidia, Mm, entre otros, son los principales gérmenes atípicos que presentan en infecciones respiratorias, ¿sí? Entonces le ah, damos ok. cubrimiento con antibiótico. Un paciente que tiene 7 días de síntomas respiratorios, que no presentó pues mejoría, pues se le da cubrimiento antibiótico especialmente para gram negativos, o generalmente biconjugados, o sea, conjugados para gram positivos y gram negativos. Son una Ok, amoxicilina más ácido clavulánico, ¿sí? ¿Alguien ok. más? ¿Preguntas? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué más temas tenemos para hoy? Ya comenzamos con lo que son bueno, el compañero Samuel Tarazona comienza con el tema de, qué pena, rubeola. Ah, sus enfermedades exantemáticas. Sí, señor, ya comenzamos con ese tema. Bien, listo, pues hagámosle a ver. Muy buenas tardes. Para empezar pues con esta presentación pues, hay que hacer pues una pequeña diferenciación entre estas dos enfermedades que son pues bastante similares. Incluso pues cuando hice la investigación en la parte del idioma inglés, pues como tal a la rubeola la llaman rubela y al sarampión lo llaman rubeola. O sea, pues de pronto pues puede haber una confusión o también pues para diferenciarlas también la llaman measles al sarampión, ¿no? Eh, Vamos a ver un pequeño resumen con las diferencias que podemos encontrar. Entonces, pues el agente etiológico, que es el virus de la robeola, que es un tipo de rubivirus, y el del sarampión es un paramyxoviridae. La rubeola es más leve
que el sarampión. Se estima que entre un cuarto y el 50% de los casos es asintomático. Y en cambio, en el sarampión, pues vemos que al menos lo mínimo 4 días de fiebre para que presentan estas personas. Vemos que para el sarampión pues tenemos las 3 C, que es tos, coriza y conjuntivitis, tos pues en inglés. Y en rubeola pues la coriza. Aquí pues vemos que en adultos para la rubeola pues vemos las artralgias, infección de oídos, linfadenopatía. Aquí pues en especial pues la linfadenopatía pues cervical posterior, ¿no? Que se observa ahí en la imagen, y en el sarampión, pues las manchas de Koplik, que pues, es uno de los signos patognomónicos de esta enfermedad. El tipo del RAS, pues tiene unas diferencias bastante leves, pues dice Pero que discúlpame. sí, ¿Estás hablando de los dos temas al mismo tiempo? o sea, haciendo una pequeña diferenciación como a manera de introducción, porque pues de pronto pues siempre hay pues, los síntomas son muy parecidos. Sí, los síntomas son bastante parecidos, pero recuerde que el exantema que se presenta en cada uno de ellos tiene unos días específicos de aparición o de mayor presentación. ¿Sí? Aquí, esto es lo que lo que estoy tratando de enfocar aquí, que el RAS, los dos RAS, aparecen, pues RAS no el decimos, exantema, decimos exantema el maculopapular. exantema, sí. RAS, RAS no decimos. Maculopapular eritematoso. Exacto. Aparece la diferencia, pues el tiempo de aparición, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de rubeola, pues empiezan síntomas como rinorrea, como fiebre, y pues 1 a 5 días después se observa estas esas, la diferencia también del color, que es un poco más clara en el caso de la rubeola, y en el caso de, pues, del sarampión, pues que aparecen un poco más tardío y que duran más tiempo, duran hasta 8 días. Aquí pues vamos a ver pues las principales complicaciones, centrándonos en la parte de la rubeola, que es complicaciones en adultos, inflamación, edema testicular, encefalitis y neuritis. En la parte pues, más peligrosa, pues en las embarazadas, especialmente en el primer trimestre, porque pues tiene un riesgo bastante alto de tener abortos, mortinatos, también el síndrome de la rubeola congénita, que pues lo voy a ampliar pues más adelante. Y pues vemos que en el sarampión pues las complicaciones ahí ya las tenemos. El tiempo de incubación para ambos es 14 días. El diagnóstico, pues, para ambos es signos y síntomas. Eh, Aquí, pues, en la rubeola, pues, vemos que están los inmunoensayos de IgM, IgG, pero pues esos deben ser a los 5 días de la aparición del RAS, del eritema. Después de los 5 días es el pico más alto. Entonces, de ahí en adelante es que se hace el inmunoensayo para que pues no tenga un valor predictivo positivo alto. El manejo pues para ambos es no específico, rehidratación, antibióticos. En caso de sobreinfección, manejo sintomático de fiebre, el manejo pues de la alimentación y suplementos de vitamina A. Aquí vamos a hablar de el síndrome de la rubeola congénita. Entonces, ¿cómo detectamos este síndrome en las embarazadas? Entonces, cualquier bebé en los neonatos pues, que puedan realizar, y en los de la primera infancia, los bebés de 12 meses que puedan desarrollar este síndrome. Entonces, de 12 meses de edad que tengan los siguientes síntomas. Cualquiera, puede ser cardiopatía congénita, sospecha de deficiencia auditiva, y uno de los signos oculares, que puede ser catarata, glaucoma congénito, retinopatía. En cuanto a la
frecuencia de presentación de estos síntomas, dice que la capacidad auditiva entre el 60 y el 90%. La pérdida de la capacidad auditiva, entonces es como el que más se repite. Luego vemos los defectos cardíacos con el 45% y las cataratas con el 30%. También pues algunas menos frecuentes son hepatoesplenomegalia y trombocitopenia en 10 al 15%. Entonces aquí nos vemos los criterios que dice que también criterios de trabajadores de la salud, o sea, pues, hijos de trabajadores de la salud se sospeche de síndrome reumática congénita. También vemos la clasificación, ¿no? Entonces, signos clínicos del grupo A, pues cataratas, glaucoma congénito, neuropatía pigmentaria, cardiopatía congénita. Las más comunes aquí vemos de las cardiopatías, estenosis de la arteria pulmonar, permeabilidad, comunicación intraventricular y permeabilidad del conducto arterioso. Los signos del grupo B, pues la púrpura trombostopénica, esplenomegalia, microcefalia. Aquí vemos pues todos los síntomas, ¿no? Pues aquí vemos que normalmente a estos bebés se les diagnostica generalmente con inmunoglobulina G, que al estar presente pues ya nos da, es un es un criterio diagnóstico para tener de que tiene este síndrome. Que ahí que vemos la confirmación diagnóstica, que si es menor de 6 meses, se detectan en anticuerpos IgM de la rubeola. Y de 6 a 12 meses se detectan de los dos, de IgM y IgG. Y menores de 12 meses, que se puede también detectar en una prueba de PCR. Aquí vemos pues la evolución de la enfermedad a través de los días de exposición, días después de la exposición. Vemos como de los primeros que aparecen es la rinorrea, la fiebre y la linfoadenopatía. Pues, y finalmente pues los exantemas. Y la artalgia, que es de lo último que aparece. Aquí pues nos vuelven a recargar, ¿no? La parte en las embarazadas, pues, la importancia de que, de que se vigile mucho pues, en esta población. Y aquí pues también aparecen l- l- las ubicaciones donde podemos detectar el virus, en la sangre, en la orina, también pues también los anticuerpos que aparecen a partir de la semana 14. Aquí pues vemos pues uno de los criterios diagnósticos de la rubéola congénita, que es el eritema. Entonces, vemos que la rubéola a nivel mundial, pues hay una notificación bastante insuficiente, porque pues como vemos la mayoría de los casos es bastante asintomático. Recordemos que era el 50%. La letalidad de esta enfermedad es del 5% hasta el 34%. ¿Cuál es la diferencia? Pues el entorno. Hay unas poblaciones que tienen unas características especiales que hacen que sea mayor la tasa de letalidad de esta enfermedad. La OMS informa que aproximadamente son 100.000 casos de rubéola congénita al año y estima que la vacunación podría prevenir hasta 1.2 millones de muertes por síndrome de rubéola congénita. Este dato pues, está con 95% de confiabilidad en intervalo de 0.47 millones a 2.1 millones. Y también pues, estiman que se ahorrarían 86 millones de años de vida por discapacidad, normalmente con el 95% de intervalo de confianza y intervalo entre 56 millones y 170 millones de años de discapacidad. Esto estimado entre el 2000 hasta el 2030, 2000 hasta el 2030. Se estima que la epidemiología varía, pues depende de algunos factores. Dice que normalmente sin vacuna
reapariciones o los rebrotes están estimados entre 3 a 8 años, aunque en algunos casos incluso pueden ser anuales, por ejemplo, especialmente en México y en Perú. Y en Colombia, pues nos aplicaría la de 3 a 8 años. Normalmente con vacunación, los rebrotes coinciden con periodos escolares, especialmente pues, debido a la concurrencia pues, entre niños en la escuela, pues la cercanía, porque pues esto es por gotas de saliva, por spray y por fómites, que es lo que se hace el contacto, ¿no? Eh, la incidencia de el síndrome de rubéola congénita está entre 0,1 y 0,2 casos por cada 1.000 nacidos en regiones pues normales, pero hay algunas regiones que incluso llega hasta 0,8 y 4 casos por 1.000 nacidos vivos. Ahora, algunos aspectos demográficos que pueden aumentar o disminuir ese riesgo, que es que normalmente cuando hay vacunación solo en niños, se aumenta la de infección y la edad de circulación del virus. Entonces, esto a la larga, pues si solo se vacunara niños, entonces aumentaría el riesgo de síndrome de rubéola congénita, porque pues ya que las personas se infectarían de esta enfermedad pues a una edad más avanzada, pues que ya están en edad fértil. Ahora, unas tasas de natalidad aumentadas, pues disminuyen el promedio de edad de la infección y normalmente pues también disminuye el riesgo de síndrome de rubéola congénito. Cuando hay movilidad limitada, aumenta la edad a la que se infecta la persona y nuevamente aumenta el riesgo de síndrome de rubéola congénita. Poblaciones de menos de 1 millón, como es en el caso aquí de Cúcuta, ellos aquí pues dicen que está debajo del límite mínimo para que el virus pues circule libremente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mayor variación interanual. Entonces, habrá unos años en que la circulación de los casos del virus, de los casos activos, sea muy mínima y en algunos años pues sea mucho mayor. Esto pues aumenta en gran medida el riesgo de rebrotes. Mayor vacunación disminuye el número de contactos enfermos y como tal, pues la incidencia de rubeola. Dice el objetivo de la OMS para la rubeola es del 80% de vacunación. En Colombia, como tal, de los 35 departamentos, 11, estas son cifras del 2023, 11 ya llevan más del 80%. Hay dos que ya llevan incluso más del 95% de vacunación. Y los restantes 24 se encuentran entre el 50 y el 79%, o sea, pues están muy cerca de alcanzar el umbral. Dice que en Norte de Santander encontré una estadística en marzo del 2022 que iban en el 68%. Esto es antes de empezar una, una jornada de vacunación pues, que hay a nivel nacional, pues posiblemente que en Norte de Santander haya llegado, pero no encontré precisamente si ya llegó al 80%, que es lo que se espera. Pues del tipo de virus, pues ya habíamos hablado de la, de la clasificación. Normalmente hay un solo serotipo, pues siempre ha habido un solo serotipo, quiere decir que pues, la misma vacuna siempre ha servido, o sea, no ha habido cambios en el serotipo, y el genotipo pues dice que hay 13, incluso pues que hay circulando reportado pues dos genotipos. Especialmente pues lo que nos importa del virus es que tiene unas proteínas de cubierta, aquí aparece E1 y E2, que normalmente pues la inmunidad del hospedero de este virus pues está enfocado en la proteína E1, era donde íbamos. Especialmente pues la población objetivo pues debe ser pues las mujeres como tal en edad fértil, porque pues
Nos interesa es que no se lleguen a infectar. Entonces, la fisiopatología dice que las gotas o el spray, contactos cercanos y los vómites ingresan a la nasofaringe, luego se distribuyen hacia los ganglios y de los ganglios linfáticos existe un riesgo de viremia y una infección sistémica. Entonces, en las mujeres, pues, esta infección sistémica puede llegar pues, a trasplantar la placenta y infectar al feto. El 85% de las infecciones que se, no, disculpe, las infecciones que se dan menor a las 12 semanas, el 85% tiene una posibilidad, o sea, tiene una posibilidad del 85% de las malformaciones congénitas. Entre la semana 3 y la 16, el riesgo se reduce al 50%. Y después del segundo trimestre, hasta la semana 26, el riesgo pues, se reduce hasta el 25%. El riesgo de abortos espontáneos está entre las primeras 20 semanas de embarazo. Se caracteriza por un daño celular y una alteración en la división, pues, especialmente importante en el primer trimestre del embarazo. Este daño generalizado se encuentra especialmente con necrosis no inflamatoria en los ojos, en los oídos, el corazón y el cerebro. Generalmente en las cataratas pues se puede encontrar es como donde se encuentran las mayores variaciones y también en el conducto coclear. En el miocardio y vasos sanguíneos pues se encuentra necrosis celular. Las complicaciones, normalmente pues como recordamos, normalmente son asintomáticos. Lo que podemos observar es que los síntomas que aparecen primero son la cefalea, el malestar general, la conjuntivitis leve en adultos y pues dolor de garganta. Dolor de garganta. Normalmente 5 días, aproximadamente 5 días antes de la aparición de los otros síntomas, que es del característico de la enfermedad leve, que es fiebre, erupción macropopular, eritematosa generalizada, linfoadenopatías que empiezan en la auricular posterior. Vamos a ponerle otra vez. Aquí el ganglio, pues que está justo detrás de la aurícula, pues ese es el primero que se observa la linfoadenopatía, luego se va distribuyendo pues por la parte cervical posterior y también hacia la parte suboccipital, hacia la región suboccipital, que es la característica de la diseminación de este virus. Dice que las lesiones eritematosas se observan aproximadamente 17 días después, pero pues hay un rango de aparición entre los 12 días y los 23 días, que las lesiones aparecen en cabeza y se distribuyen hacia el resto de las extremidades del cuerpo inferior en 24 horas. Y que normalmente pues la aparición de estas lesiones eritematosas es de 3 días la duración. Los signos más comunes son los signos y síntomas articulares, el 70% en mujeres adolescentes y en niñas adolescentes y mujeres pues, en edad fértil, que es el signo pues, más observado. También en estos casos pues, se observa poliartralgia y poliartritis. Otros síntomas pues, un poco más raros que se encuentran en menor proporción es púrpura trombocitopénica en uno de 3.000 casos, encefalitis uno de 6.000 casos y en casos mucho más raros es la panencefalitis, que es un trastorno neurodegenerativo pues, de tipo crónico que aparece meses o hasta años después, que es un análogo de la panencefalitis producida por el sarampión, que ahí tiene 4 estados que aparecen aproximadamente 6 meses, entre 6 meses y 3 años después, y pues los síntomas pues duran, pues cada estado dura aproximadamente 6 meses, que incluso puede llevar hasta la muerte. Puede llevar pues, trastorno de respiración, ritmo cardíaco, presión arterial, también puede generar convulsiones, demencia, pérdida de la visión y pues cambios de personalidad. Normalmente pues en estos casos para hacer diagnóstico se hace con IgG en el líquido cefalorraquídeo.
El manejo de esta enfermedad, especialmente pues en el síndrome congénito de rubeola, pues es un manejo multidisciplinar, eh, dependiendo pues de los síntomas. Como tal, no hay un tratamiento antiviral específico para la rubeola. Y en el caso pues, de la embarazada, pues con los rangos de los menos de las 12 semanas, pues se le debe explicar pues que es muy posible que tenga abortos espontáneos. Se le debe pues re- remitir pues a ecografías más frecuentemente para revisar pues las alteraciones, pues recordando pues los tiempos de detección de las alteraciones pues, en el análisis ecográfico. Y como tal, pues el resto del manejo es sindromático, pues depende de qué es lo que aparezca, pues se va, se va dando tratamiento. Pues, pero eso ya es un manejo multidisciplinario que depende pues de pediatría, ya medicina interna, ya se le va dando pues, a cada aparición de cada síntoma, pues se le va dando el tratamiento. Y ya está ahí. Listo. Aló, ¿me escuchan? Sí, 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 ya completaría. Sí, doctor. Pues ya. Ok, entonces ya expusimos dos temas de... Ustedes revisaron la antigua clasificación de las enfermedades exantemáticas, que obviamente ya no está en uso. Se hablaba de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta enfermedad. Doctor, ¿es una clasificación general de todas las enfermedades? Sí, es que antiguamente se utilizaba, hace muchos años se utilizaba una clasificación que se llamaba así, la, Pues doctor, es que yo estoy preparando la exantema súbito y aparece en muchos lados que es la sexta enfermedad. No sé si hay sí, alguna exacto. Bueno, expusimos sarampión y rubéola, ¿listo? Mañana exponemos el resto. ¿O qué más tenían preparado? Pues hay otros temas que se tenían preparados, pero pues ya usted nos dirá, doctor. No, mañana vemos otra parte también, ¿sí? Para que no sea tan extenuante la cosa. Doctor, esto Ah, de eritema post, pero quería preguntar que ya le hicieron la inducción, ¿cierto? Sí, sí, señor, la hicieron esta mañana. Ah, ok. Entonces, esto, doctor, pero el compañero, pues, o sea, ya se da como visto también el sarampión, o pues, porque es que ese tema yo le iba a profundizar un poquito más. Sí, si lo puedes profundizar mejor. Ah, bueno, listo. Bueno, No, señor. no, era como una diferenciación así por encimita para Sí. Listo. La verdad sí hay que profundizarlo. O sea, yo sé que el sarampión es un tema, pues, estas enfermedades de las que estamos hablando, las enfermedades febriles y temáticas de la infancia, muchas de ellas, lo que es sarampión, lo que es la rubeola, se encuentran cubiertas por el plan ampliado de inmunización, ¿sí? O sea, realmente ver estas patologías no es común en Colombia, pero recuerden que nosotros atendemos mucha población venezolana y como ya les había dicho en alguna ocasión, en Venezuela no se vacuna, ¿sí? En Venezuela no se notifican si se presentan pacientes con sarampión o con rubeola, o sea, ya no pasa nada. ¿Listo? Pero cuando consultan a los servicios de urgencia aquí en Colombia, aparece el sarampión del venezolano, aparece la rubeola, aparece la difteria, aparece un montón de enfermedades que se consideran erradicadas, ¿listo? O de pronto no erradicadas, sino controladas más bien.
¿Me escucharon? Sí, sí, señor. Por eso Eh, nosotros que estamos acá, bueno, ustedes pues están estudiando esa canon, pues deben aprender sobre estas enfermedades que se consideran, están cubiertas por el Plan Ampliado de Inmunización, que se encuentran controladas, no digamos que erradicadas, y que se presentan de forma muy común en la población venezolana, pues porque ya las razones que ya explicamos, ¿listo? Entonces, la primera enfermedad, sarampión, ya lo hablaron, perdón, está pendiente por hablar. La segunda es la escarlatina. La tercera, el rubeola, que ya hablaron. La cuarta, que es ¿cómo se llama? El exantema post-estafilocócico. La cuarta, ¿no? La quinta enfermedad, el eritema infeccioso, que es ocasionado por parvovirus B19. Y la sexta enfermedad, que es el exantema súbito. ¿Sí es así? sí, señor. Vale. O roceola. Listo. Sí, dejemos para mañana. Mañana ya pasan a rotar conmigo. Podemos revisar tema en la mañana o alrededor antes del almuerzo. ¿Cómo así, doctor? O sea, mañana en la mañana sería rotación o exposiciones. No, lo que pasa es que mañana tengo turno en la noche. Ah, ok, entonces la rotación sería en la noche. Sí, Ah, listo. Esto entonces en la mañana, pues nosotros tenemos clase hasta las 8 de la mañana con un docente, pues la parte teórica. Entonces, sí, desde las, no sé, 9, ¿estaría bien? sí, 9:30 está bien. Listo, doctor. Y respecto a las rotaciones, esto, mañana ¿iríamos todos o iríamos No, mañana toca a algunos? todos. Ah, listo, bueno, señor. Y doctor, esto, qué pena, es que usted quería, ay, se me descarga de contar. Aquel día usted me ha dicho que le pasara las diapositivas de las exposiciones. No sé si pasarle todas las que llevamos ya o al No, al final le final. paso un documento con todas. Sí, al final, por favor. Ah, listo, bueno, señor. Vale. Listo, doctor. Bueno, muchachos, que estén bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor, igualmente. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.